Mucho se ha dicho sobre lo que el día de mañana el gobierno federal, quizá en voz del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a anunciar respecto a su plan de rescate económico por la crisis económica que estamos viviendo y que seguramente se vendrá con mucho mayor fuerza en unos cuantos meses. Lo que el gobierno de México debe anunciar el día de mañana, desde mi perspectiva, y todo lo que apunta en sentido contrario a lo que voy a comentar, a decir ahorita, va en contra de la economía nacional, no solamente de la macro, de las variables que muchas veces son difíciles de entender, sino lo más importante, viene en contra de la microeconomía, es decir, de las familias y de las empresas que necesitan de empleo, que necesitan recursos para poder producir, consumir y contratar. ¿Qué es lo que debe de anunciar el día de mañana el gobierno federal? Primero, en términos de política fiscal, tiene que ser una política fiscal expansiva. ¿Qué significa eso? Disminuir impuestos y aumentar el gasto público. Pero no cualquier tipo de gasto público. Tiene que reorientar el gobierno su gasto al gasto productivo, al de capital, al de infraestructura, que es el que detona crecimiento económico. ¿Y por qué bajar impuestos? Porque eso le va a permitir a las familias, a las empresas, tener más dinero, más recursos para poder consumir, para poder producir y para poder contratar. Eso depende exclusivamente del gobierno de México, depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y por el otro lado está la política monetaria, esa depende mucho más del Banco de México, pero no es extraño que entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México se pongan de acuerdo y puedan anunciar decisiones que justamente vayan en un mismo sentido, y eso es lo que se necesita para el día de mañana, que la política monetaria también sea expansiva. ¿Qué significa eso? Disminuir las tasas de interés e incrementar la oferta monetaria. ¿Para qué disminuir las tasas de interés? Que se ha venido dando esto en los últimos meses, para que el costo del dinero disminuya y entonces nos salga más caro ahorrar que consumir. Lo que tenemos que propiciar hoy más que nunca es incrementar la demanda agregada para que nuestro Producto Interno Bruto resurja, crezca. Recordemos que hemos tenido tasas cero, no hemos ni crecido ni decrecido. Y por el otro lado, incrementar la oferta monetaria para que tengamos mayor liquidez, las familias, las empresas, la sociedad en su conjunto, y podamos consumir bienes y servicios. Mucha gente me dirá: oye Andrés, respecto a la política fiscal estás proponiendo bajar impuestos y que el gobierno incremente su gasto. ¿Cómo eso es posible? Claro que es posible, y es un término que Andrés Manuel López Obrador le tiene pavor, le tiene miedo. Y no es un término que per se sea malo utilizar, es el de la deuda pública. ¿Por qué no es malo per se utilizar la deuda pública? Porque en escenarios como el que estamos viviendo, en donde tenemos que gastar lo mismo o más y los ingresos del gobierno que llegan a través del pago de impuestos disminuye, la única manera de poder compensar esa diferencia es con la deuda pública. Y hoy, aprovechando que las tasas de interés están en mínimos históricos, es momento de endeudarse. Es una deuda racional, insisto, siempre y cuando no vayan esos recursos solamente a política social, sino más bien a gasto productivo, de capital o de infraestructura, que es la que detona el crecimiento económico. Esto es lo que debe de anunciar el día de mañana el gobierno federal. Todo lo que no apunta en esta dirección va en contra de todas y de todos nosotros. Saludos, que estén muy bien, quédense en casa.